buenas noches. ¿Qué tal? Me da mucho gusto poderlo saludar una vez más. Perdón por la hora, pero hoy tuvimos unos pequeños contratiempos, pero igual, como les digo, me da mucho gusto el poderles saludar, poderles hablar y tener este espacio a través de esta transmisión. Y pues a continuar con lo que hemos traído durante todos estos meses ya recorridos en cuanto a la plática y a la reflexión y al análisis de este libro tan maravilloso que nos ha tenido ocupados en todo esto. Así que pues sin más que agregar, solo quisiera darles la bienvenida y pues vamos a comenzar como siempre hacemos, dando gracias por este día y por la oportunidad de estar acá y por también poder ah, tener este espacio para poder conocer cada día más de la palabra de Dios. Así que oramos, ¿sí? Dios, te doy gracias en este día por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir, por tu amor, porque nos das todo cuanto necesitamos y por tu misericordia, porque no nos pagas conforme a nuestras obras, sino nos pagas basándote en tu gran amor que nunca nos falla. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las oportunidades de cada día y por todo el tiempo que nos permite vivir. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir aprendiendo, conociendo y escudriñando tu palabra hasta que tú lo permitas así o lo que o lo quieras y que nuestra vida sea el reflejo de lo que aprendemos todos los días. Gracias, Dios. Amén. Ok. Eh, la semana pasada nos quedamos, yo creo, por ahí por el verso 14, creo yo, de Romanos 9. Y vamos a tomar un momento para poder leer. Quiero comenzar hoy desde el 10 como regularmente hacemos un poco una especie de resumen de lo que veníamos platicando y luego pues nos incorporamos a los versículos que vamos a leer en el día. Versículo 10 de Romanos capítulo 9, el título que le pone esta versión que les estaba comentando que se llama The Passion Traduction, que es una versión, es una paráfrasis de las escrituras bastante interesante, bastante moderna, por cierto, que yo he estado revisando últimamente, pero también utilizamos, como les conté en su momento, la nueva traducción viviente por el mero hecho de que son versiones de la Biblia o paráfrasis de la Biblia que se adaptan muy fácilmente a nuestra forma contemporánea de hablar, al menos en nuestro idioma. Y pues quienes han hecho el trabajo con estas versiones de la Biblia creo que han sido muy atinados, pero volviendo a esto en específico, vamos a leer en este momento el verso 10. El título que le ponen a este verso o a esta temática que va a ser la secuencia en este momento es la libertad de elección de Dios. Y me llama la atención por lo que creo que estábamos platicando la semana pasada y les mencionaba que en Dios siempre van a existir misterios. Y yo les decía, no que nosotros no tengamos ni la capacidad ni la libertad de eventualmente pues tener alguna duda o alguna pregunta, porque la vida es eso, de hecho. La vida son una serie de circunstancias en donde en algún punto nosotros nos hacemos muchas preguntas con relación a la vida, con relación a la muerte, con relación a situaciones que nos ocurren, con cosas que nosotros tal vez se salen de nuestro poder o nuestro alcance, cosas que estamos esperando, cosas que nunca suceden, el tiempo, cómo la vida transcurre y tantas cosas. O sea, nosotros en la vida de por sí tenemos muchísimas dudas y preguntas, tal vez no más dudas que respuestas, porque la vida misma nos va enseñando que encontramos las respuestas en el propio transcurrir del tiempo y también muchas veces en una buena cantidad, pues Dios nos responde a través de una promesa cumplida o a través del tiempo como va pasando y de cómo nosotros nos vamos dando cuenta que las cosas pasan. ¿Por qué les digo esto? Porque la semana pasada estábamos hablando precisamente de que Dios es Dios y que nosotros no podemos de alguna forma, o no deberíamos, para decirlo de una manera correcta, no deberíamos de querer a la hora de estudiar y analizarlo y de todo lo que nosotros vivimos en esta tierra, no podríamos y no deberíamos de bajar o reducir el nivel de su deidad
toda vez nosotros creamos y sigamos teniéndolo a Él como el principal en nuestras vidas, no podríamos ni deberíamos de reducirlo o bajarlo a Él al nivel de conocimiento o el nivel cognitivo de un ser humano, porque ahí es donde todo empieza a fallar, porque entonces nuestra razón o nuestra lógica se limita, simple y sencillamente se circunscribe a lo que pensamos como seres humanos. No es que esté despreciando esto, porque al final también esto es importante, pero a lo que los quiero traer con esta reflexión previa a leer esto, es que pues Dios es Dios. No sé si me explico, tal vez para decirlo de una forma más sencilla y generalizada. Dios es Dios y nosotros somos sus seguidores, sus súbditos, o la forma en que estamos lidiando con la realidad o con el pensamiento de la realidad de un Dios, pues nosotros en ese entendido, nosotros tenemos esa revelación o esa enseñanza de que nosotros, insisto, somos seres humanos y que Dios es Dios. Entonces, les menciono todo esto porque hay versículos y hay pasajes de las escrituras que son bastante curiosos y en algunos casos difíciles de entender y en casos todavía más allá, difíciles de explicar. Entonces, toda vez diciendo esto, quiero leerlo. Dice, este hijo fue nuestro antepasado Isaac. Acá nos estaba describiendo el apóstol Pablo de una forma cronológica la historia del pueblo de Israel, comenzando por Abraham y luego siguió hablándonos a través de la historia. O sea, comenzó con Abraham, con la forma extraordinaria en la que Dios les permitió tener como esa promesa cumplida en sus vidas a pesar del tiempo que naciera Isaac, ¿verdad? Luego la historia en alguna medida se centra en cómo Isaac tuvo a sus hijos gemelos llamados Esaú y Jacob, ¿verdad? En algún punto también creo que les expliqué la diferenciación entre Jacob, Jerusum e Israel y cómo Dios fue tratando de Jacob a Israel. Entonces, todo esto yo les estaba explicando porque creo que es importante que nosotros sepamos y ubiquemos bien, porque hay muchas personas en algún momento de su vida cristiana, y bueno, en el mundo en general, porque últimamente hemos experimentado un ataque, una nueva, un revuelo en cuanto a la injusticia, en cuanto a la justicia social, en cuanto al ser personas empáticas por todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mundo. Y si lo focalizamos un poco más, lo que sucede en Medio Oriente, que constantemente hay noticias en cuanto a las guerras, en cuanto a las cosas que hace un mandatario, las cosas que ordena que haga un ejército, y pues hay muchas pérdidas humanas. Entonces, muchas personas tienden o podemos tender a establecer una opinión en cuanto a esto, pero no entendemos específicamente qué periodo o qué temporalidad está atravesando precisamente este pueblo que es tan misterioso, tan importante y tan curioso de analizar, porque no quiere decir, o sea, yo no siendo israelita y no siendo una persona necesariamente, como les mencioné alguna vez, judío mesiánico o judaizante, si tengo una simpatía, lo puedo decir abiertamente, para el pueblo de Israel. Considero con todo mi corazón que el pueblo de Israel tiene un trato con Dios y que tiene una promesa de parte de Dios que fue establecida a través de Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Y pues ahí podríamos empezar a discutir y platicar de un montón de cosas más, porque en esa promesa de Génesis capítulo 12, pues obviamente puede estar involucradas la simiente de Israel, que fue de Israel que vino por Isaac, la simiente de parte del mundo árabe que vino por parte de Ismael, y pues en alguna medida, porque también, por ejemplo, hasta el mismo Jesús menciona algunas cuestiones en cuanto a Abraham como el padre de Abraham en Juan capítulo 6, que podríamos incluso hasta mencionar que la iglesia misma es parte de esa herencia. Pero yo quiero enfatizar en este momento en lo que fue la genealogía específica y natural de Israel, ¿verdad? En donde les estaba mencionando que está, por ejemplo,
este hijo que fue nuestro antepasado. Si no se los mencioné, se los digo ahora mismo. Isaac es un nombre hebreo que significa literalmente eh, el Señor, bueno, la risa o mi risa. Y eso está registrado, si no mal recuerdo, en Génesis capítulo 22, donde dice claramente que cuando nació, eh, cuando nació Isaac, le preguntaron a la madre qué nombre le iba a poner y ella dijo, se llamará Yitzhak, porque Yitzhak significa mi risa, y dice ella misma, Dios me ha hecho reír y de ahora en adelante todo el que escuche la historia que yo he vivido con Isaac reirá conmigo. Entonces ese es el nombre que Dios le puso al segundo ancestro, bueno, que la madre le puso al segundo ancestro de este grupo patriarcal que es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ya teniendo esto, dice que Dios le habló a Rebeca y le dijo, el mayor servirá al menor, porque tuvo dos hijos, estaba Esaú y estaba Jacob. Esaú se conoce en el hebreo como Edom y su nombre literalmente significa rojo. Y Jacob es precisamente, eh, em, Jacob significa el suplantador, ¿verdad? Entonces, el asunto acá es que nosotros tenemos que ver el hecho de que Dios fue tratando con el pueblo de Israel y fue de alguna manera, pues, separando, si lo puedo decir así. Y bueno, acá dice un poco más la explicación del apóstol Pablo. Dios pronunció estas palabras antes de que los hijos hubieran hecho algo bueno o algo malo, lo cual prueba que Dios llama a las personas no en función de sus buenas o malas obras, sino según su propósito divino. Y acá, pues yo les estaba explicando la semana pasada que esta es una de las grandes interrogantes, porque hay personas que vienen y dicen, es que hizo algo malo y por eso, eso malo que hizo, entonces Dios lo mandó a tal cosa. O en algunos casos puede alguien venir y decir, pero qué injusto puede llegar a ser Dios o puede llegar a ser sus decisiones, porque algunas personas sufren, algunas personas viven para el mal y otros viven para el bien. Pero eso es parte del propósito, según el apóstol Pablo, es parte del propósito divino. Luego el verso 13 dice, porque en las palabras de la escritura, a Jacob he escogido, pero a Esaú he rechazado, dice acá, vamos a ver, ¿dónde vamos? Porque en las palabras de la escritura, a Jacob he escogido, pero a Esaú he rechazado. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos diciendo que Dios es injusto? Por supuesto que no. Era lo que les estaba mencionando yo. Y tal vez el apóstol Pablo lo dice pues de una forma, de mejor manera, obviamente, que yo. Y les estaba también explicando el hecho de que cuando dice acá Jacob escogido, pero a Esaú rechazado, no nos hablas necesariamente de un rechazo en cuanto a algo meramente despectivo y negativo, sino yo les estaba hablando del concepto de la escogencia en cuanto a, les puse ejemplos, ¿verdad? En donde alguien va a algún lugar y compra un producto y ve que en los productos hay una serie de productos y entonces decide tomar uno y no toma todos. No sé si me estoy explicando con este punto, porque no es el concepto de rechazado. Yo creo que tenemos que tal vez de alguna manera pues analizarlo mejor, porque puede sonar muy impactante para algunas personas en cuanto a que venga alguien y diga, o sea que Dios rechaza, porque entonces acá se contradiría la Biblia en donde dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Que fue una expresión que Jesús tuvo. Y no está hablando necesariamente de alguien que desee buscar de Dios y que Dios lo deseche, sino está hablando necesariamente de un plan y un propósito, el cual viene Dios y define con una persona y dice, quiero hacerlo con él, y a otro, pues simplemente no decide que lo haga. Y esto se pone un poquito más interesante más adelante cuando viene y dice en el verso 14. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos diciendo que Dios es injusto y el apóstol Pablo responde, como en la Reina Valera tradicionalmente leemos, dice, por supuesto que no, o dice, de ninguna manera. Acá en donde dice, por supuesto que no, dice de ninguna manera, y es una forma muy categórica del apóstol Pablo de negar el hecho de que alguien pueda llegar a creer que Dios está incurriendo en algún punto de, de injusticia. El verso 15 dice, tenía todo el derecho de decirle a Moisés, seré misericordioso con quien yo elija a mostrarle compasión.
Y dice, esto está registrado en Éxodo capítulo 33 para quienes quieren tener ese registro. Y mostraré compasión a quien yo desee. O sea, Dios toma las decisiones que Él quiere tomar. Es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Y está diciendo, Él ama a quien quiere amar y de alguna forma escoge a quien quiere escoger. Aquí estamos hablando, porque todo este contexto tiene también que ver con la idea de el conocer en cuanto a preexistencial, el llamar, perdón, el conocer, el predestinar, el llamar, el justificar y el glorificar, que fue lo que mencionamos la última vez, bueno, no la última vez, sino hace un par de semanas, que menciona el libro de Romanos. En el mismo capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a estos después llamó, para luego justificar y para presentarlos glorificados cuando sea el momento de Cristo. Entonces, ah, es escogencia, ¿sí? Es llamar para un propósito. Y el propósito que tenía Dios con la descendencia de Abraham desde el linaje de Isaac, no de Ismael, era diferente. Y entonces ahora nosotros vemos el mundo poblado y vemos la vida llena de personas, pero hay algunas personas que tienen un propósito. No digo que las demás no, porque Dios tiene un trato personal y particular con cada uno, pero lo que podemos, por ejemplo, leer y ver en el protagonismo, si lo puedo decir, de esta historia, es que Dios llamó al pueblo de Israel y llamó al padre de Israel, que era Abraham, le dio un hijo en Isaac, le dio descendencia a Isaac a través de Jacob y Esaú, y ahí mismo también hizo la divergencia, podríamos decir, es donde empezó como a separar los caminos de cada hermano. En el verso 16 dice lo siguiente, bueno, lo que decía del verso 15 dice, Dios hace lo que Él quiere. Y perdón que lo diga de esta manera, pero aquí es a donde yo les decía que las cosas topan un poquito porque hay personas que dicen, no, es que yo no creo que Dios haría tal, yo no creo que Dios lo haría de esta forma, pero esa es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de verlo. Que si es válida, está bien. Que si tú te peleas con Dios o te molestas con Dios o con lo que tenga que ver con la religiosidad o espiritualidad por algo así, pues está bien hasta cierto punto, pero Dios trata particular y personalmente con cada uno y tiene sus propósitos, porque aquí estamos hablando, insisto, de propósitos. Y en algún momento también creo que expliqué lo que significa el concepto más rudimentario de propósito. Propósito básicamente es una palabra compuesta de dos palabras que es pro, es poner hacia adelante y situar a alguien. Eso es lo que significa literalmente propósito, poner a una persona o ver a alguien hacia el futuro y trabajar en función de dónde va a estar esta persona. Entonces Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y ahorita en este punto estamos analizando precisamente la descendencia de Israel y lo que el apóstol Pablo nos tiene que decir al respecto de esto. Verso 16 dice, este es un versículo impresionante y creo que les mencioné y les decía que este es como el medular o uno de los medulares de este capítulo, en donde dice, esto demuestra una vez más que la elección de Dios no depende de cuánto la desee alguien o de cuánto se esfuerce por ganársela, sino de la bondad y de la misericordia de Dios. En la versión Reina Valera, en la versión textual, en la versión de las Américas, en la versión, en todas las revisiones que hay de la versión de Reina Valera, usted va a encontrar esto mismo, pero de otra forma, donde dice, no depende de quien quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Y acá es bien interesante porque yo creo que le comenté en algún momento que por muchos años yo escuché gente que decía, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y esto no, literalmente es de la siguiente manera. Usted puede correr, usted puede querer y desear, pero Dios es el que toma la decisión. Y Dios tiene misericordia, como dice en el versículo anterior, de quien Él quiere tener misericordia. Y ama a quien quiere amar y le da propósito a quien quiere darle propósito. Y esa es tal vez la razón por la que estamos hablando en este momento de eso. Y luego dice acá, vamos a ver, ah, permítame un momento que estoy acá viendo el verso, teníamos, perdón, ahora vamos. Verso 16 era el que estábamos leyendo. Entonces, el verso 16 dice, no depende de la elección de Dios, no depende necesariamente de cuánto nosotros querramos o cuánto nosotros tratemos
sino solo depende de la misericordia y la bondad de Dios, ¿sí? Y entonces creo que aquí es, como les repito, donde todas las cosas de alguna manera pues toman el sentido de la deidad de Dios, porque Él es Dios, insisto en esto, y espero de verdad no estar siendo redundante con esto, pero sí necesito que usted y yo tengamos claro que por eso Él es Dios, ¿sí? Luego en el verso 17 dice, porque así, acá ya iniciamos con lo conducente, pero dice, porque así como Dios le dijo a Faraón, te he puesto como gobernante de Egipto, por esta razón para que seas un ejemplo de cómo demuestro mi poder milagroso, porque por el ejemplo de cómo te trato, mi poderoso nombre será proclamado por toda la tierra. Dice, fíjese qué impresionante, porque aquí dice, por esta razón te arruiné, dice en la versión desde el arameo original. O sea, Dios permitió que Faraón se endureciera en su corazón porque estaba dándole lecciones de vida a otros. En este punto creo yo que sería algo muy como curioso para algunas personas porque alguien diría, yo no quiero servir de ese tipo de ejemplo. No quiero que Dios me tome a mí y me use como el ejemplo de las cosas negativas que podrían pasarle a una persona. Y creo que todos estaríamos en ese punto. Por esta razón, que seas un ejemplo para que mi nombre poderoso sea proclamado por toda la tierra. ¿Saben qué es lo que quiere decir de alguna manera Dios acá? Bueno, Pablo, perdón, acá. Está como dando a entender y explicando el hecho de que Faraón no actuó por sí solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque versículos atrás, en el capítulo 8 dice, y sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de los llamados. Esto es conforme a los que han sido llamados, conforme a su propósito. Entonces tenemos que entender acá que mucho de lo que hablamos gira en torno al propósito de Dios. No es que Dios venga y diga, yo voy a decidir quién, como que fuera, por ejemplo, una película, en donde un actor va a ser el malo y sabe que el plan sobre él va a ser que va a ser destruido y derrotado, sino que lo que Dios está de alguna manera a través de Pablo queriéndonos enseñar es que la gente, incluso los malos, incluyendo al propio Satanás, que es el enemigo, no actúan bajo su propia voluntad, como saliéndose de la autorización de Dios, sino es todo lo contrario. Y creo que una prueba de eso clarísima la encontramos en el libro de Job cuando comienza la historia de Job, en donde la Biblia cuenta claramente que Job está en una situación muy próspera y de repente dice que como era costumbre, suben delante de la presencia de Dios todos los hijos de Dios y o sea, junto con ellos iba Satanás. Y ahí comienza un diálogo bien interesante, pero a lo que voy es que de alguna forma Satanás sube a pedirle autorización a Dios para poder vulnerar la vida de Job. Y llegó hasta donde Dios le permitió llegar. Entonces les estoy diciendo todo eso porque muchas veces, insisto, hay personas que podemos llegar a creer que el mal que nos está sucediendo, que lo que se sale de control, la violencia, el dolor, la enfermedad, los ataques del enemigo, la brujería o no sé qué otras cosas más, pueden en algún punto llegar a ser algo que obra por propia cuenta, cuando Dios lo que está tratando de mostrar acá son dos cosas: la escogencia de Dios a nosotros a tratarnos con bondad y la escogencia de Dios al tener el control sobre lo que viene siendo contra nosotros un adversario. Si este adversario puede llegar a ser una persona, que esperemos que no sea así, pero si este adversario puede llegar a ser una situación, Dios tiene el control sobre él. Entonces, eso es lo que está tratando de mostrar aquí el apóstol Pablo cuando se refiere al faraón de la manera en que se refiere. Faraón llegó hasta el punto donde Dios se lo permitió porque Dios de alguna manera estaba sirviéndose, si lo puedo decir así, de la actitud de él para demostrar en el pueblo de Israel el grandioso poder que existe en él. Vamos al verso 18. Así pues vemos de nuevo que depende enteramente de Dios mostrar misericordia o endurecer el corazón de quien él escoja. Y es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, acá hay un comentario que les quiero mencionar. Dice, si bien el griego implica que Dios endurece los corazones, el arameo es más bien una expresión hebrea. Dios da permiso para que se endurezcan. ¡Guau!
acá entra otro tema bastante interesante porque hay personas que hablan de alguna situación en la vida y dicen, ¿por qué Dios permitió tal? ¿Por qué Dios permitió cual? Entonces, en ese punto hay una serie de preguntas y dudas que todos en algún momento nos vamos a hacer porque eso es lo que tiene nuestro razonamiento humano. Y yo tal vez no quiero ser específicamente o no quiero ser tajante en cuanto a decir, este Dios es Dios y ya, pero existen dos cosas de las cuales nosotros no nos podemos desligar jamás, y es que la voluntad de Dios está dentro de lo que es permitido y está dentro de lo que es total. Cuando me refiero a esto, hablo de que Dios tiene un plan y Él nos dice a nosotros, esto es lo que quiero para ti, pero dentro de la libertad de escogencia que nos da a nosotros, Él nos dice, si tú caminas por aquí, te va a ir de tal forma, pero haz las cosas como bien te parezca. Se los digo porque de hecho hasta hay versículos en la Biblia en donde habla de esto. Por ejemplo, Josué, si no mal recuerdo, en algún momento se reúne delante del pueblo y les dice, y si no les parece bien seguir al Señor, entonces váyanse detrás de los ídolos. O sea, Dios todo el tiempo nos está poniendo en la situación de que si tú quieres, puedes hacer tal. Si tú quieres, te puedes ir por el lugar que tú quieras y yo en alguna forma voy a estar contigo y te voy a apoyar. Lo que les estoy tratando de decir con esto es que Dios da permiso para que se endurezcan. Esto implica que el endurecimiento del corazón proviene del interior del individuo, ¿sí? Entonces, seguimos un poco más, perdón, así avanzamos con lo que tenemos para este día. Creo que en este punto ya tenemos ya tomamos la secuencia, ¿verdad? Y seguimos con lo que dejamos pendiente la semana anterior. Entonces, vamos por el verso 18, les estaba diciendo, y me ubico en este momento, vamos a ver, corazón de quien él escoja. Dice acá, entonces uno podría preguntar, si Dios tiene el control absoluto, que era lo que yo les estaba diciendo en un momento, ¿cómo podría culparnos? Porque ¿quién puede resistirse a lo que él quiere que se haga? Pero, ¿quién te cree? Oiga, me sorprende, bueno, no me sorprende, yo sé que así es, porque Dios es de esta manera, pero dice acá, pero ¿quién te crees que eres para cuestionar a Dios? Dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. ¿Cómo podría un ser humano hecho de barro decirle a quien lo formó, ¿por qué me hiciste de esta manera? En el verso dice acá, vamos a ver, por implicación, Pablo está hablando de personas que han sido hechas de barro en las manos del alfarero divino, y pues está ahí digamos, la referencia que está en Isaías y la referencia que está en Jeremías. ¿Acaso ni niegas el derecho del alfarero a hacer con el barro lo que él quiera? ¿Acaso no tiene el alfarero el derecho de hacer con el mismo trozo de barro un jarrón elegante o una olla común, en lo que en otras versiones dice vasos de honra y vasos de deshonra? ah, Dios sabe por qué a algunas personas les da lo que les da, a algunos les permite vivir las cosas que viven, a algunos los pone de líderes. Por ejemplo, si usted alguna vez se pregunta por qué Dios puso de líder a tal persona, pues aquí hay parte en alguna medida de la respuesta. Dios hace del mismo material la honra como la olla común, lo voy a decir de esa manera para que no hayan pues susceptibilidades en este contexto, pero lo que le quiero recalcar acá es que el mismo apóstol Pablo tiene ese sentir cuando dice, ¿por qué cuestionas lo que Dios hace? ¿Por qué te pones tú a preguntarte, no es justo, así no es justo que aquel esté haciendo las cosas como las esté haciendo? Y tú, pues puedes ver o sea, puedes tomar esa decisión o esa postura en función de algo muy feo, muy malo que alguna persona esté haciendo, pero Dios sabe en qué momento va a traer todas las cosas a juicio, porque esto que estoy diciendo no significa que Dios no va a juzgar a todas las personas y que Dios va a tener algún tipo de pasar por alto ciertas cosas. De hecho, Dios va a llamar a juicio al pueblo de Israel. Si estamos hablando en este momento de Israel en específico, Dios va a llamar a juicio al pueblo de Israel, y quienes no reconozcan que Él es Dios y que el Señor es su Mesías y todo lo que hemos hablado en algún momento, quien no reconozca eso, pues obviamente no va a entrar, no va a heredar y no va a vivir en el reino de los cielos. Eso es un principio, pero todo va a ser traído a juicio. Algunas veces nosotros tal vez nos eclipsamos porque vemos, incluso hay un pasaje o dos pasajes de las escrituras que son similares,
en el Salmo 37 y en el Salmo 72, si no mal recuerdo, en donde dice claramente en cuanto a mí, y lo dice David, y después creo que son los hijos de Coré los que mencionan esto, en donde dice, en cuanto a mí, mi pie por poco resbalaba cuando vi que el impío prospera y al ver cómo le va de bien. Entonces, o sea, imagínese usted si usted es de las personas que admira y respeta mucho la vida del rey David, usted puede identificarse con que él en algún momento también vio como a otros en alguna medida les iba muy bien y y no es que a él no le fuera bien, pero él estaba viendo cómo habían personas, por así decirlo, tramposas, personas malas, personas criminales que prosperaban. Y él decía, yo me puse a pensar y decía, ¿qué beneficio tiene entonces yo portarme bien? Si yo me estoy portando bien y de todas maneras, portándome bien, al que se porta mal le va igual que a mí o mejor que a mí. Entonces, vuelvo a esto, todos hemos tenido esa pregunta, pero lo que sí es un hecho es que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, lo que digamos o dejemos de decir, lo que vivamos o dejemos de vivir va a ser traído a juicio porque es un principio universal, ¿sí? Y eso no implica, como les decía, en cuanto a la escogencia para un propósito, no implica que el pueblo de Israel pueda andar por la vida haciendo lo que le venga en gana y después aparecer y decir, aquí estoy, no pasó nada, yo siempre he estado bien, porque no es así. De hecho, esa fue la razón, por ejemplo, de ese rondar que tuvieron por tantos años en el desierto, ¿sí? Porque hubo una depuración de generaciones. Espero estarme dando a entender con lo que les estoy diciendo. Verso 22 dice, de la misma manera, aunque Dios tiene todo el derecho de desatar su ira y demostrar su poder, es sumamente paciente con los que merecen su ira, a los que están destinados a la destrucción. Dios está mostrando su misericordia porque si no, o sea, está siendo paciente, incluso hasta con las personas que en algún momento, pues, están haciendo cosas negativas, cosas que, como dice acá, que son, vamos a ver, es sumamente paciente con los que merecen su ira, a los que están destinados a la destrucción, todavía les está dando en este punto la oportunidad, porque al final de cuentas en eso consiste la gracia de Dios. La gracia de Dios que está manifestada en la persona de Jesús y en la obra del Cristo, que es el morir en la cruz para redimirnos a nosotros y presentarnos delante del Padre amados, perdonados y en el proceso hacia la glorificación. Todo esto de lo que hemos estado platicando. Pero dice acá que Dios, con muchas personas y en algunos casos gente que ni siquiera tenía deseo de acercarse a Él, Dios los busca. ¿Sí? Y los empieza a atraer a su presencia y los hace volver al redil, los hace comenzar por primera vez en su historia. ¿Acaso no tiene también el derecho de revelar la riqueza de su gloria a los que son instrumentos de su misericordia, a quienes Dios preparó de antemano para recibirla? Vuelvo otra vez acá con lo que estábamos hablando, vamos a ver, para recibirla. Y dice acá, esto lo hizo para darlo a conocer, aunque esta oración presenta eh, esta oración carece de la cláusula condicional, es más probable, dice acá. O sea, es más probable. Ay, ay, se me está perdiendo todo, permítame un momento. Ahora voy. Ok. Ay, vamos por el verso 22, creo que les estaba diciendo, ¿verdad? 22, entonces dije por acá. No, el verso 23 es, perdón. Dice, de revelar la riqueza de su gloria a los que son instrumentos de su misericordia, quienes Dios preparó de antemano para recibirla. Pregunta. Esto lo hizo para darlo a conocer, aunque esta oración presenta y carece de la cláusula condicional, es más probable que Pablo esté contrastando los vasos preparados para la destrucción con los vasos de misericordia. Por lo tanto, y no tiene él también el derecho, lo que estábamos hablando hace un momento, de que Dios hace como él quiere, porque así es Dios. Entonces, vamos al verso 24. Incluso nosotros, seamos judíos o no, somos aquellos a quienes ha llamado para experimentar su gloria. Aquí en este punto el apóstol Pablo está como abriendo de alguna manera pues el panorama para todos, porque está hablándonos de la misericordia de Dios en Jesús y nos está diciendo que cuando en otro tiempo Dios quería en alguna medida tener un trato especial a través del pueblo de Israel, Él precisamente establece su misericordia y empieza a tratar con un pueblo que no era
Israel, que no es Israel, y que se empezó a conformar de, como dice en Apocalipsis, de todo linaje, toda lengua y toda nación. Entonces, eso no significa lo que yo quisiera tal vez enfatizar, y creo que muchos de nosotros tal vez ya lo entendimos y lo hemos visto así por mucho tiempo, es que no es la iglesia lo más importante en cuanto a la escogencia de Dios, ni es Israel, sino que lo que Dios quiere hacer en algún punto es unir a todos los pueblos, porque al final de cuentas la iglesia no es un grupo étnico en específico, o un lugar o una raza en específico, porque, insisto, el mismo libro de Apocalipsis habla de todo linaje, toda lengua y toda nación, y nos está diciendo que de ahí venimos todos los que conformamos en este tiempo lo que se conoce como la iglesia o el pueblo de Dios. En este momento estamos en somos de muchos lugares y de muchos orígenes étnicos, insisto, y de muchas lenguas y de muchas cosas. El domingo anterior estaba yo platicando algo con relación a la Torre de Babel, y les estaba contando a los hermanos de la iglesia de cómo en Génesis 11 se originó la confusión en el mundo, y cómo se confundió la lengua y cómo fueron dispersos los hombres en el mundo entero en función de una rebelión que promovió un hombre que era bastante un tirano. Y les traigo esto a colación precisamente porque Dios quiere que nosotros, después de haber visto eso, después de haber conocido una historia tan extraña como la dispersión del mundo entero, ahora Dios llama dentro del mundo entero, de los dispersos, a todos los que quieran venir a Dios, todos los que quieran acercarse a Dios a través del puente extraordinario que se llama Jesucristo. Todo aquel que reconozca a Jesucristo, viva en la India, viva en la China, viva en la Patagonia, viva en Alemania, viva en Argentina, viva en Brasil, viva en Guatemala, viva en el país que sea, en algún lugar de Centroamérica, donde sea que esté, hable el idioma que hable, tiene la libertad, tiene el derecho, como dice en Juan, de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? De ser considerado como el pueblo del Señor. Ahora, acá toca tener un poco de paciencia, porque mientras todo se está dilucidando y mientras el reloj de la historia se va estableciendo y va poniendo sus piezas como debe ir, van a estar pasando muchas cosas diferentes y extrañas en el mundo, y creo que todos en alguna medida tenemos que prestarle atención. ¿Por qué razón nosotros le tenemos que prestar atención a lo que sucede, por ejemplo, en Israel? Porque al final de cuentas, la misma escritura dice que Israel será una piedra de referencia para todas las naciones, y cualquiera que tropiece con ella, dice la Biblia, no va a prevalecer. Entonces, a lo que voy con esto es que Dios tuvo y está teniendo un trato específico con ellos, que no implica que nosotros no seamos tomados en cuenta, y que cuando Dios trata con la iglesia y con todo lo que se conoce como el pueblo gentil, no implica que Dios deseche al pueblo de Israel. Va a buscar y a escoger, como está escogiendo de la tierra, según su misericordia y propósito, está sacando a quienes quieran buscarle, y así va a ser con el pueblo de Israel y con el linaje de Israel, porque Él hizo promesas, y las promesas de Dios se cumplen porque Él es Dios. Verso 24 dice: incluso nosotros, seamos judíos o no, somos aquellos a quienes ha llamado para experimentar su gloria. El 25 dice: recuerden la profecía que Dios dio en Oseas: a aquellos que fueron rechazados y no son mi pueblo, yo les diré, ustedes son míos. Y a aquellos que no fueron amados, les diré, eres mi amor. Oseas 2:23. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y dice en el verso, dice en lo que continúa en el 26, y en el lugar donde les dijeron, no sois nadie, este será el lugar exacto donde les cambiarán el nombre y serán llamados hijos del Dios viviente. Eso está en la profecía de Oseas capítulo 1, verso 10. Entonces, estamos hablando aquí de alguien que es conocedor de la escritura por excelencia, como es el apóstol Pablo. Y él está diciendo que de alguna forma la pausa que existe en cuanto a las cosas que están aconteciendo cronológicamente para que suceda, para que el plan de Dios se concrete,
nos dejó a nosotros la tremenda oportunidad de pasar de ser no tomados en cuenta, no tenidos en valor, a ser personas amadas por Dios y a tener un propósito totalmente diferente del que teníamos en nuestra vida sin Dios, perdidos, sin esperanza, sin deseo, sin anhelo y sin nada. Entonces, aquí de alguna forma creo que nosotros tenemos que agradecer esto que pasó, porque básicamente el rechazo, por decirlo de alguna manera, que tuvo el pueblo de Israel para Jesucristo, abrió la puerta para que otros que no estábamos dentro del propósito pudiésemos entrar y fuéramos tomados en cuenta. Por eso, creo que también lo he mencionado, pero en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 9 si no mal recuerdo, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí, de alguna forma, insisto, se está abriendo el panorama hacia otros porque venía precisamente a un plan en específico. Cuando dice a lo suyo vino, está diciendo venía a su pueblo, a su grupo, venía con su gente. Y luego, porque usted lo puede leer, al menos en la Reina Valera, y si podemos revisar tal vez la traducción griega, dice primeramente a lo suyo, como diciendo su grupo, y después dice y los suyos, cuando habla de los suyos, está hablando de un concepto gentilicio, como de decir su pueblo, los que eran quienes lo tenían que recibir, no lo quisieron recibir. Y entonces, fue eso creo yo que hace más como claro cuando Jesús cuenta aquella parábola en donde hay un hombre que tiene mucho dinero, mucho poder, y hace una invitación a una cena y dice claramente en esa historia que llama a todos sus amigos y le empieza a decir a sus siervos que le digan a todos sus amigos que lleguen y dice claramente que todos sus amigos empezaron a argumentar cosas para no querer asistir a la fiesta y entonces el dueño del lugar muy molesto con la actitud de sus amigos le dice a sus propios héroes, vayan por las calles, corran por todas las ciudades y busquen a toda la gente que puedan buscar y díganles que pueden venir a mi fiesta, que yo organicé algo y que son muy bienvenidos a mi fiesta. Eso es lo que pasó precisamente cuando el pueblo de Israel hizo ese rechazo, estaba dentro del plan y propósito de Dios. Y dice, y el profeta Isaías clama a Israel, aunque los hijos de Israel son tantas como arena de la orilla del mar, solo se salvará un remanente. Imagínense ustedes, es lo que estábamos platicando. Hay mucha gente que se confunde y se va a los dos extremos en donde hay gente que dice Israel, el pueblo bendito de Dios, Israel, la nación escogida. Y hasta cierto punto tienen un poco de verdad, pero no significa que todos los que son israelitas solo por ser israelitas van a encontrar la salvación. Aquí dice claramente que solo se salvará un remanente. El verso 28 dice, porque el Señor actuará y llevará a cabo su palabra en la tierra y no va a perder tiempo en alcanzarlo. No se está haciendo eh, no se está como divagando en cuanto al propósito de Dios, sino que el propósito de Dios se cumplirá porque Dios lo dijo y así será, tal como Isaías lo vio venir y profetizó. Si el Señor Dios no nos hubiera dejado un remanente o descendientes, dice en Isaías 1:9, vamos a ver, habríamos sido destruidos como Sodoma, o sea, como Sodoma y quedaron desoladas y quedaríamos desolados como Gomorra. Entonces, yo creo que todo esto es importante, que cada uno de nosotros lo tengamos en nuestro análisis constante, porque nos sirve para poder ver cómo nosotros estamos ubicados en cuanto a a la línea temporal, a la línea de tiempo, que es sumamente interesante e importante. Solo déjenme tal vez leer un par de versículos más, comentarlos y ya finalizo. En a partir del verso 30 aparece otro tema que se conoce como, o que se da a conocer acá como la incredulidad de Israel. Entonces en el verso 30 dice, entonces, ¿qué significa todo esto? He aquí la ironía, o he aquí lo paradójico.
Los no judíos, que ni siquiera buscaban la justicia, fueron quienes la alcanzaron, lo que les mencionaba de Juan 1:9, una justicia perfecta que se transmite por la fe. O sea, que todos aquellos que hemos tenido fe, fe en Dios, no para que solamente nos haga un milagro o que haga alguna cosa de algo terrenal o algo, no, yo no lo digo de una manera pues despectiva ni porque yo me sienta muy espiritual o porque sea superior a nadie más, sino cuando hablo de la fe para que algo, digamos, de la tierra nos suceda, sino que para poder creer en Jesucristo, porque esto de creer es algo realmente de lo más sencillo que podríamos decir hasta lo más complejo, porque cuando uno analiza las historias y ve todo esto, y de hecho, a veces hasta analiza personas que contradicen los principios de la escritura. Uno puede tener varias conclusiones, dentro de las cuales una de ellas podría ser o que estamos locos, o que nos manipularon, o que somos, perdón que lo diga de esta manera, bastante ingenuos para creer en este tipo de historias, o simplemente tenemos una fe que es distinta a la de otros. Pero les estaba mencionando esto porque el apóstol Pablo, al menos en esta versión, como lo traducen, dice que hay una ironía muy grande porque los que no estábamos buscando lo encontramos. Era lo que les estaba mencionando hace un momento. Y todo esto sirve, porque fíjense ustedes que acá pasa algo bien, bien extraño, y si lo puedo decir de esta manera, perdón que use esta analogía, pero tal vez usando el contexto de todo lo que va a pasar y lo que ya se está viviendo en el mundo en cuanto a lo deportivo, se empata el partido. ¿Por qué? Porque versículos anteriores el apóstol Pablo está diciendo constantemente que Dios tuvo la decisión de escoger a Israel porque sí y porque quiso y porque fue su propósito y perdón que lo diga así, pero le dio la gana, ¿sí? Porque Él es Dios. Y en ese punto, si nos quedamos ahí nada más, la gente diría que injusto es Dios. Pero resulta que a quienes Dios escogió, resultaron, perdón, valga la redundancia, resultaron rechazándolo. Y ese rechazo permitió que los que no habíamos sido tomados en cuenta, si pudiéramos venir, porque nos predicaron de un Jesús, ¿verdad? Y cuando nos predicaron de este Jesús, los que lo hemos conocido y los que lo buscamos ahora, lo recibimos en nuestro corazón y se volvió parte de nuestra vida. En el verso 31, que es donde voy a terminar, dice, sin embargo, Israel, aunque buscaba una justicia legal, no la alcanzó, una justicia basada en la ley, porque todos se orientaron hacia las cosas de la religiosidad. Y allí fue donde todo se empezó a desvirtuar, porque la gente pudo llegar a pensar que toda vez teniendo la ley de Moisés, que en alguna forma tampoco es que la entendieran tan profundamente, porque sus maestros, a propósito en algunos casos y por desconocimiento en otros, como en el caso de Nicodemo, engañaron al pueblo de Israel, los hacían creer que por ser el pueblo escogido eran superiores a otros y creo que todos hemos sabido de esto, hemos visto cómo hay muchas historias en la Biblia en donde los israelitas despreciaban a los otros pueblos y que se cuenta en este tiempo que también eso sucede en algunos casos en este tiempo. Pero finalizando todo esto, no sé si a usted le parece curioso e interesante el hecho de que comenzamos hablando de que Dios escoge, de que Dios ama, de que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, etcétera. Y lo mencionamos regularmente con relación al pueblo de Israel, como para decir, ellos son los amados, pero resulta que los amados no se querían sentir tan amados. Y los que no andábamos buscando, porque de alguna forma en la escogencia no éramos como los importantes, resulta que nosotros levantamos la mano y dijimos que sí queríamos en la mayoría de casos. Todo esto es el resultado de la misericordia de Dios, porque Dios es amoroso, Dios es bueno y Dios tiene, insisto, planes de bien y no de mal. Y la Biblia lo dice, lo escribe claramente en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para ofrecerles un futuro y una esperanza. Yo me quedo por acá. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que lo estén pues recibiendo y tal vez la invitación es a que sigamos revisando constantemente nuestras escrituras y yo soy del pensar y mi forma de verlo en cuanto a todo esto es que nosotros no tenemos solamente que quedarnos con lo que vemos en un día o, perdón que lo diga así, con lo que nos predican, sino que podamos ir a la escritura, a la fuente y buscar de todo el tiempo la verdad
que nos puede liberar. Tengan una feliz noche, voy a orar y quedamos despedidos. Gracias Dios por esta noche, gracias por este día, gracias por lo que nos enseñas, por lo que nos permites aprender y vivir. Y te pido Dios que esto sirva para lo que tú crees y has planeado de antemano, que sea útil para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que se conecta, que escucha, que ve y que lee juntamente conmigo todo esto y que podamos, Dios, a crecer y avanzar en cuanto al conocimiento de tu palabra para que tu palabra rompa todo esquema y toda esclavitud en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, tengan una feliz noche, que descansen. Para quienes viven cerca o tienen la inquietud o no nos han visitado nunca, nosotros nos reunimos en la Cámara de Industria todos los domingos, Cámara de Industria de la zona 4 de la ciudad de Guatemala, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Este domingo tenemos Santa Cena y les quiero compartir un tema bien interesante en cuanto a la pasión de Cristo. La pasión en cuanto al deseo, el deseo que Cristo tuvo de ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros, y estoy seguro que nos puede ser de mucha ayuda y de mucha bendición. Y pues dicho esto, como les decía hace un momento, pues creo que todo está ya eh, dicho. Así que tengan una feliz noche, que descansen y que todo les salga bien el día de mañana y con mucho cuidado. Dios les bendiga.